frase, bueno, en este caso en la pregunta del día. ¿Cuál es el error que cometen los padres al momento de educar a sus pequeñitos? Y bueno, ya tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, Carlos Noriega nos dice dejarlos al cuidado de los abuelos. Gato Viudo dice permitir a los suegros meterse en su educación. Renata Gómez, dejarlos hacer todo lo que quieren. Irving Mares, ponerlos a competir, es decir, compararlos. Marvin Grande, ponerlos a elegir entre papá y mamá. Así que bueno, pues si quieren seguir participando con nosotros aquí en Siempre 88.9 con esta pregunta y además con este tema del día que son los límites y berrinches, que por cierto ya tenemos aquí a nuestro especialista, lo único que tienen que hacer es pues escribir a @Siempre 88.9 para que compartan con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí tenemos a Juan Pablo Arredondo, que estoy segurísima que les va a contestar todas sus dudas con información que sirve, ¿no? Siempre hablamos de los temas que nos preocupan y en este caso, pues el tema que nos preocupa a los padres es cómo educar mejor a nuestros hijos. Algo que he estado leyendo en tu libro, que es Límites y Berrinches, es que tú manejas un contexto y yo creo que es importante el contexto. Saber por qué hoy nuestros niños son como son, de qué fue lo que pasó en una generación, que los papás, o no sé si una o dos generaciones, los papás cambiamos el chip de un padre autoritario, de una educación autoritaria, ahora a una educación permisiva. Es decir, creo que nos fuimos a los extremos y por eso hoy nuestros hijos son como son y a lo mejor corremos el riesgo de seguirlos educando de esa manera. Entonces, si nos puedes platicar al auditorio este contexto en el que estamos hoy, yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Mira, esto es lo que yo tradicionalmente le llamo los porqués y los para qué de poner límites. Muchos papás, hoy por hoy hablamos de que los niños vienen con otro chip, que vienen revolucionados, que vienen con otra mentalidad. Y en realidad, bueno, creo que en parte es cierto, pero también en parte no es cierto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños de hoy están siendo educados con unos papás que fueron muy diferentes a los papás que nosotros tuvimos. La mayoría de nosotros provenimos de familias muy rígidas, de familias muy autoritarias, de familias en donde la autoridad era totalmente vertical. Ellos nos mandaban y nosotros obedecíamos. Nos miraban feo. Claro, eran familias en donde incluso te controlaban con la mirada, donde no se comía, desayunaba y cenaba la carta, en donde no se te ocurría interrumpir la plática de los adultos o contradecir a tus papás. Y menos frente a otras personas. Entonces este tipo de educación que era muy rígido, que era muy vertical, pues ellos mandaban y nosotros obedecíamos. Justamente a finales de la década de los 60 y a principios de los 70, cuando viene todo este auge hippie, cuando viene toda esta revolución cultural y social, pues evidentemente no hubo solamente un cambio en la moda o en el pelo largo o en las flores, sino también hubo un cambio en la educación de los hijos. Y entonces esta educación se convirtió de ser completamente vertical, se convirtió en una educación absolutamente horizontal, en donde la idea era dejar ser a tus hijos, bajarte a su nivel, explicarles. Y esto, pues de entrada, digamos, hablado así se oye lindo. El problema es que bandeamos terriblemente de un extremo al otro, de la rigidez y del autoritarismo hacia la libertad y hacia la apertura. Y creo yo, salvo la opinión de muchos otros, creo que ahí perdimos un poco la brújula. Creo que ya no encontramos ese punto medio. Creo que muchos papás de hoy están buscándolo. Creo que muchos papás están tratando de encontrar esa media que permita, pues, no ser un papá permisivo, un papá que tiene hijos que literalmente quieren hacer lo que se les pega la gana, y tampoco ser un papá autoritario ni rígido. El problema aquí, Ivonne, es que tenemos muchas confusiones hasta de terminologías. Así es. Porque hoy por hoy, por ejemplo, los papás automáticamente cuando tú hablas de límites, automáticamente piensan en autoritarismo o en autoridad autoritaria. Pero la autoridad no es autoritaria forzosamente. Como lo digo siempre y lo explico en el libro, en las conferencias, una autoridad tiene que haber en todos lados. Una autoridad es quien jerárquicamente está por arriba de otro. Y que hablemos del respeto, ¿no? ¿Perdón? El del respeto, la autoridad genera respeto. Y además, en todos lados hay autoridad. Si tú te subes un avión, pues el capitán es la autoridad y abajo está
el copiloto y en un barco y en una escuela, en una institución, en una empresa. Siempre hay jerarquías y estas jerarquías uno manda y uno que... obedece, ¿no? Así es. ¿Quién lleva? Mira, vamos a quitarnos todavía un poco más light el asunto. Sí. Hay quien guía el barco y hay quien pues va para donde el que guía tiene que ir, ¿no? Yo siempre lo pongo, y esta es una pregunta que le hago muchas veces al público, es, aquí hay de tres, y a mí me gustaría, para quitarnos de una vez un poco todos estos fantasmas, que de estos tres alternativas que voy a poner, pues voten por alguna. Y es más, si el público se le ocurrió una cuarta, que a mí no se me está ocurriendo, los invito a que nos lo hagan saber. Pues, punto número 1. Que nos lo hagan saber, ¿no? Sí, que nos lo hagan saber. Vamos a un cortecito y regresamos con más. 9 siempre. Tráfico y clima cada 15 minutos. 2:17. Oye, Menchaca Sarmiento, gracias por seguir conmigo aquí en Siempre 88.9 Noticias, Panorama Informativo. Y pues estábamos hablando justamente de ponerle límites y cómo poder evitar o contener los berrinches de nuestros hijos. Y bueno, algunos de los comentarios que ya tenemos en @siempre 88.9 en respuesta a nuestra pregunta, ¿cuáles son los errores que cometemos los papás al momento de educar a nuestros hijos? Y hay quien nos dice que, bueno, pues la falta de comunicación son nuestros hijos y los vemos ajenos. El amor es indispensable para educar con límites y empatía, tenerlos sin desearlos, o también no saber poner límites, educarlos a todos por igual sin entender sus individualidades y no escuchar. Entonces, pues estábamos platicando con Juan Pablo Arredondo justamente de este tema y estábamos conversando acerca del tema de la autoridad y decíamos incluso fuera del aire que hoy hay una carencia de autoridad. Sí, que nadie respeta nada, y en este caso nuestros hijos, ¿no? Así es, y justamente era a donde derivaba yo la pregunta. Decía yo, hay de tres, que en tu casa mandes tú y tú, o sea, los papás, pues, vamos a ponerlo en general, hombre, mujer o ambos. Que en la casa manden los papás, 2, que en la casa manden los hijos, o 3, que en la casa no mande nadie. Entonces, bueno, pues habría que elegir alguna. Si mis hijos mandan, que nadie mande, o que yo mande. Y creo que eso es parte del problema de la autoridad, que a veces no nos asumimos como tal. Respondiendo a la pregunta al público, que me parece súper interesante y que las respuestas me parecen encantadoras. Yo creo que en todas estoy de acuerdo, pero yo haría un poco más de énfasis en que el principal problema de hoy, en la educación de hoy con los hijos, es la falta de autoridad. Queremos educar a nuestros hijos sin autoridad, sin ejercer la autoridad. Y por supuesto que, si tú me lo permites, voy a usar un juego de palabras un poco absurdo, pero que se entiende muy bien, para explicar esto. ¿Cómo pretendo que mi hijo me obedezca si no me obedece? Para que me obedezca me tiene que obedecer, porque si no me obedece no me va a obedecer. Y este es el problema con los papás de hoy, que intentan llevarte a un psicólogo, a un terapeuta, para que sus hijos los obedezcan, cuando esto es un trabajo pues que cada uno de los papás tiene que hacer a través de justamente ejercer la autoridad. Y desde pequeñitos, ¿no? Digo, ya lo tienen que hacer ya muy... cuando son adolescentes, ¿ya para qué? Por supuesto, desde edades muy tempranas. Ejercer la autoridad significa que de alguna manera vas a garantizar o te vas a cerciorar que lo que tú dices que se haga, o garantizar y cerciorarte que lo que tú digas que no se haga, no se haga. Ser eso consistente es en eso también, la ¿no? autoridad. Y lo tenemos que hacer desde nosotros, porque no podemos pretender que el niño por sí solo sepa qué es lo que se puede y no se puede hacer. Acuérdense aquí que los límites justamente lo que buscan es guiar al niño respecto a lo que es correcto y no es correcto. Un límite no es otra cosa que lo que tú le permites y no le permites a un niño. Es muy triste ver que cuando tú entregas resultados de una valoración de un chico, le tengas que decir a los papás, aquí lo único que tu hijo tiene de problema es que hace lo que tú le has permitido hacer. Claro. No tiene ningún otro problema, no tiene ningún problema neurológico ni conductual, solo hace lo que le has permitido hacer. Y entonces aquí es donde vienen los famosos cómos, Ivonne. Es decir, no solamente es qué tengo que hacer, sino también necesito saber cómo lo voy a hacer. Claro. Y una de las cosas que en lo general tenemos que contestar forzosamente es que para que exista un límite, forzosamente tiene que haber una consecuencia una vez que ese límite se transgrede. Sí. Si cuando el niño brinca un límite, es decir, cuando hace algo que no deba de hacer, no pasa nada,
Háganse de cuenta, papás, que no estamos haciendo absolutamente nada. Sí, sí, sí. Háganse de cuenta que no estamos poniendo límites. Ujú. La única manera que por definición estamos poniendo límites es si hay una consecuencia cuando el límite se transgrede. Y si me lo permites, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Sí, sí. Hay un puente vacacional, nos enteramos que la Policía Federal de Caminos está en huelga y no hay policía de caminos. ¿Cuánta gente se te ocurre que va a respetar el límite de velocidad, por ejemplo, en la carretera del Sol? Claro. Tal vez el 10%. Y eso porque manejan despacio. Conscientemente. Sí, sí. El resto va a brincar el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción. No me estoy exponiendo a ninguna sanción. Claro, claro. Y por lo tanto, el respeto por el límite, en este caso específico de velocidad, no lo voy a respetar. No se respeta. Porque no va a haber ninguna sanción si yo brinco ese límite. En el caso de los niños sucede exactamente lo mismo. Si yo rebaso el límite que me están marcando, para lo que quieras, para comportarme, para hablar, para decir groserías, para referirme a los demás, para llorar, para manifestar mi enojo, para comer, para dormirme, para bañarme. Si cuando yo rebaso el límite que se me tiene establecido no pasa nada, no estoy poniendo límites. Estoy educando en algo que yo burlonamente me llamo la educación de por favorcito, ¿no? Si quieres. Por favorcito, oye, como los papás que oímos hoy por hoy, mira, vamos a ir a tal lado, por favor, pórtate bien. ¿El niño se tiene que portar bien por favor o se tiene que portar bien porque es correcto tiene que hacerlo, que claro. se porte bien? Bájate de ahí porque te va a regañar el policía. Te tienes que bajar de ahí porque te va a regañar el policía o porque no es correcto que te subas ahí y porque yo no apruebo que te subas ahí. No, es porque te va a regañar el policía. Entonces mandamos mensajes siempre como de que si me respondes, si tú me obedeces, me estás haciendo un favor. Y como siempre digo, pues los favores finalmente se hacen o no se hacen. Y si tu hijo resulta que no te quiere hacer el favor de obedecer a la maestra o no te quiere hacer el favor de copiar la tarea para poderla hacer en casa, pues entonces ya te amolaste y tu hijo no hará tarea y no obedecerá a la maestra y no te obedecerá a ti. Entonces, es un poco lo que tenemos que entender. Este libro, por ejemplo, habla específicamente de 7 estrategias de modificación de conducta, que bueno, son muy largas, las mencionaré. Por supuesto, está el educar con las patas, que es un recurso maravilloso, en donde en lugar de hablar y decir, mejor te paras y haces que lo haga. Está el castigo físico, se explica perfectamente que no es recomendado y que no es deseable, se explica muy bien el retiro del afecto, el retiro de privilegios, el tiempo fuera, el reforzamiento positivo. Hay por ahí una estrategia que se llama la estrategia del pasaporte, es decir, generar una condición previa en tu hijo para que acceda a otra cosa. Es como el pasaporte para que en un momento dado tú puedas comer algo a media tarde, pues es que hayas comido bien a la hora de la comida, si no, pues no hay eso. El pasaporte para invitar o ser invitado un viernes en la tarde por algún amigo es que no tengas ningún reporte de tareas o que no tengas ningún reporte de conducta. Entonces hay 7 estrategias ahí muy claras que nos dicen cómo manejar los límites. No solamente me explica cómo se hace, qué se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer, sino también hay estrategias claras de por qué. Es una segunda reedición donde viene corregida y aumentada. Sí, es lo que veo. Este es mi primer libro, en realidad. Llevo ya 3 libros más. Decidimos hacer una reedición corregida y aumentada porque en estos 5 años de que lo escribí ahora, pues ha habido muchas cosas que he aprendido y que le quisimos agregar y anexar a este libro. No, pues está estupendo. Yo creo que la verdad te los recomiendo. Y como bien dices, el problema hoy es de autoridad. Sí. Y si bien necesitamos saber el por qué, también necesitamos saber el cómo. Y bueno, pues esta es una herramienta práctica y que nos dice las cosas bien facilitas, bien digeridas para que la podamos entender con ejemplos y todo. Así, ¿no? Como digo, como hablo, así está escrito. Así está escrito, muy bien. Juan Pablo Arredondo, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer, de verdad me siento muy orgulloso de estar aquí. Ojalá y se pueda repetir. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes.